Buenas, mi grupo integrado por Pablo Méndez, Richard Torres y mi persona José Araúz, vamos a presentar este video didáctico acerca del inversor puente completo e inversor trifásico. Bien, el inversor de puente completo, también llamado puente H, da la forma en la que se suele representar en un esquema eléctrico. Este circuito consta de 4 interruptores y una fuente única VCC, como se muestra en pantalla. Esta configuración presenta ventajas sobre otras topologías, ya que la carga recibe la tensión total de la fuente VCC y no la mitad, además de que, dependiendo de la combinación de interruptores abiertos y cerrados, la carga puede recibir 3 estados de tensión: VCC, menos VCC y 0 voltios. Cuando los interruptores S1 y S4 se activan simultáneamente, el voltaje de entrada VCC aparece a través de la carga. Si los interruptores S2 y S3 se activan simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, el voltaje a través de la carga se invierte y adquiere el valor de menos VCC. Y cuando todos los interruptores se encuentren abiertos, la carga se encuentra en estado de tiempo muerto, es decir, que presenta 0 voltios. Esto presenta una ventaja, dado que el control de los tiempos en que se cumplen las condiciones de esta tabla, es posible realizar el control de la potencia de carga, así como los armónicos generados. Si bien es posible obtener las 3 opciones en tensión en un inversor de medio puente, los métodos de control de cada topología varían según la forma de onda que se busca en la salida y la circuitería utilizada para obtenerla. Dado el caso de cargas reactivas en un inversor de puente completo, cuando la carga se dispone con componentes reactivas, la intensidad estará definida positiva o negativamente frente a la tensión. En los intervalos de corriente y la tensión no coinciden de signo, los interruptores se cortarán, necesitando la incorporación de diodos en antiparalelo para un conmutador bidireccional en la corriente, tal y como se muestra a continuación. En los instantes T1 y T3 podemos observar que la carga presenta un voltaje VS, mientras que en el instante T2 y T4 la carga presenta un voltaje de menos VS. Dado el caso de cargas reactivas, podamos observar que los intervalos de conmutación no coinciden con la señal de voltaje de salida. Esto quiere decir que se encuentran desfasadas, por lo tanto se van a producir sobrecorrientes al momento de conmutar, dando así que sea necesario la utilización de diodos en antiparalelo para la protección de los elementos del circuito. Ahora se presentará una simulación de control de cargas. Bien, aquí tenemos la simulación, un puente de haces con transistores, como podemos observar, consta de una fuente de voltaje directa y 4 transistores, ubicados en una configuración que nos permite el control de la señal de salida. Cuando el switch 1 se encuentra en la posición 1, podemos observar que se activa de 9. Una vez que el switch 1 cambia a la posición 2, podemos apreciar que se activa el diodo número de 10 y se cambia la señal de salida. Al controlar esta conmutación, podemos observar que se entiende una señal de salida invertida, una señal rectangular. Esto se puede apreciar mejor analizando el flujo de corriente a través del sistema. Podemos observar que el switch 1, al estar en la posición 1, podemos polarizar el transistor T1 y T4, permitiendo el flujo de corriente a través de 9. Una vez que se conmuta hacia la posición 2, podemos observar que se polariza el transistor T3 y el número T2, permitiendo así el paso de corriente a través de D9. Y obteniendo variaciones en la señal de salida, en este caso una señal rectangular. Generalmente esta configuración se utiliza para el control de cargas, tal como es el puente H para el control de carga, en este caso de un motor. Podemos apreciar que si el switch 1 se activa, se cierra, nuestro motor girará en dirección antihoraria. Y cuando se active el switch número 2, nuestro motor gira en posición horaria. Ahora vamos a presentar un conjunto de fórmulas generalmente utilizadas al momento de resolver problemas relacionados con puente H. Se presenta un resumen de fórmulas del inversor de puente completo, donde las fórmulas principales son la corriente de carga, I de 0, I sub 0 de T, y la potencia absorbida por la carga.
que es igual a la corriente RMS al cuadrado por la resistencia de la carga. También presentamos un problema de aplicación puente H, el cual ha sido obtenido del libro de electrónica de potencia Daniel W. Hart. Es el ejemplo 8.1, que dice lo siguiente: el puente inversor de onda completa, la figura 1, tiene un esquema de conmutación que genera una tensión con forma de onda cuadrada en una carga RL en serie. La frecuencia de conmutación es de 60 Hz, VCC 100 V, resistencia 10 ohmios y la inductancia de 25 mHz. Calcule. A, la expresión para la corriente de la carga. B, la potencia absorbida por la carga. C, la corriente media en la fuente continua. Como podemos ver en el esquema, tenemos una fuente CC de 100 ohm, de 100 voltios, como nos dice el problema, y se sacan los datos de lo que viene siendo el periodo, el tau y la relación, esta relación que vamos a estar utilizando más adelante para simplicidad de lo que es el problema. Lo vamos a estar utilizando en esta fórmula para sacar la I máxima y la I mínima. La I máxima viene siendo lo negativo de la I mínima, y obteniendo un valor de 9.31 amperes. Con este valor obtenemos ya lo que es la corriente de carga para los intervalos de tiempo mayores a 0 pero menores igual al periodo medio, y la siguiente expresión, que es para tiempos mayores al periodo medio pero menores iguales al periodo completo, las cuales son las siguientes expresiones. Ya obtenidas estas expresiones, vamos con la siguiente pregunta que nos hacen, que es la potencia absorbida por la carga. Para obtener la potencia absorbida por la carga, vamos a necesitar lo que es la IRMS, porque sabemos que P es igual a IRMS al cuadrado por la resistencia. Y para la IRMS hacemos uso de lo que es esta fórmula, obteniendo así una corriente IRMS de 6.64 amperes, lo cual ya reemplazamos en la fórmula, y sabiendo que la resistencia de 10 ohm, obtenemos una potencia absorbida por la carga de 441 watts. Ahora la siguiente pregunta que nos hacen es la corriente media en la fuente continua. Para eso utilizamos lo que es la fórmula IS, que es la I de la fuente, que vendría siendo igual a la potencia de la suministrada por la fuente entre el voltaje de la fuente. La carga consume esto, que vendría siendo lo mismo que nos está entregando la fuente, y sería 441 watts entre 100 voltios, que es lo que es nuestra fuente CC, y nos da una corriente de fuente de 4.41 amperes. Inversores trifásicos. En aplicaciones como fuente de alimentación no interrumpible y motor SA, los inversores trifásicos son comunes o son muy utilizados para alimentar las cargas trifásicas. Es posible alimentar una carga trifásica por medio de 3 inversores monofásicos separados, donde cada inversor produce una salida desplazada 120 grados cada una de estas, de la frecuencia fundamental. Aunque este arreglo puede ser preferible en ciertas circunstancias, requiere ya sea de un transformador de salida trifásico con acceso separado a cada uno de los 3 fases de la carga. Por lo general, en la práctica no está disponible este tipo de acceso. Además, requiere 2 interruptores. Como lo vemos aquí, este circuito de configuración tiene
6 interruptores y 6 diodos que hacen función de interruptores. Por lo tanto, la salida de cada pata, como vemos aquí, salida A, B, C, que representan las salidas trifásicas, cada una es una fase. Con respecto a VAN, depende únicamente el voltaje de VD y el estatus del interruptor. El voltaje de salida es independiente de la corriente de la carga de salida, pues uno de los dos interruptores en una pata siempre va a estar conduciendo o va a estar activado. Aquí ignoramos lo que es el tiempo borrado que se requiere en circuitos prácticos, suponiendo que los interruptores sean ideales. Por tanto, el voltaje de salida del inversor es independiente del sentido de la corriente de la carga. Ok, las aplicaciones de inversores trifásicos. Una de las aplicaciones más importantes de los inversores trifásicos son los PWM, que funcionan en fuentes de voltaje, las puestas en marcha de motores de corriente alterna trifásico, las conexiones de fuentes que producen energía continua con cargas trifásicas, es decir, paneles fotovoltaicos. En un inversor trifásico, el objetivo principal es el empleo de la modulación de ancho de pulso, donde se modela y se controla la tensión trifásica de salida de magnitud y la frecuencia. La operación de ondas cuadradas en inversores trifásicos. Okay, si el voltaje de corriente directa, corriente continua, de entrada VD es controlable, entonces el inversor que podemos observar en la figura A opera en modo de ondas cuadradas. Además, en valores que sean lo bastante grandes de MA, donde MA siempre va a ser mayor a 1, el PWM genera a una operación de ondas cuadradas y las formas de ondas que se muestran en la figura B. Esas serían las formas de ondas que genera el PWM. Aquí cada interruptor está encendido para 180 grados, es decir, que su relación de trabajo sería del 50%. Por tanto, en cualquier instante, los 3 interruptores que observamos en la figura A están encendidos. En el modo de operación de ondas cuadradas, el inversor en sí no puede controlar la magnitud de los voltajes de corriente alterna de salida. Por tanto, debe controlarse el voltaje de corriente continua de forma de entrada a fin de controlar la salida en la magnitud. Y pues como podemos ver en el GIF, lo que son las señales o ondas PWM es una serie de ondas cuadradas simultáneas que pues van recreando lo que sería la forma sinusoidal. Muchas gracias.